Bueno, Santi, la verdad fue un proceso un poco complejo. Muchas personas piensan que no, entonces si no se da lo de la casa, entonces no es porque es imposible, porque es que ¿qué me voy a meter en un apartamento? Si yo no tengo la casa de 300 metros cuadrados, entonces no compro A nada. veces nos ponemos nosotros mismos obstáculos que no deberían de ser. Y si nos enfocamos y queremos cumplir a una meta, pues tenemos que amarrarnos un poquito. La primera propiedad te da confianza, la segunda te da certeza, es decir, venga, si lo pude hacer una vez, me empoderé. Y la tercera propiedad en adelante ya es la fórmula. Yo hago este cambio y empiezo a ver que sí se puede, que yo soy una persona normal como cualquiera, que puede estar logrando sueños, cumpliendo sueños, comprando mi primer apartamento porque es el primero de muchos que quiero comprar. ¿Qué tuviste que dejar de lado para lograr tu meta financiera y lograr esa inversión en tu propiedad? Ori, bienvenida a este espacio. Qué gusto, qué placer tenerte a la distancia, pero te siento muy cerquita. Hace un rato no nos veíamos. Quisiera que te presentaras, quién eres, en qué trabajas y cuéntanos un poquito sobre ti. Santi, no, el gusto es mío de esta invitación tan especial y sí, desde la distancia, pero con mucho cariño a brindar esta experiencia de vida maravillosa. Mi nombre es Oriana Rodríguez, vivo en Manizales, soy trabajadora independiente. Gracias a muchas cosas que me han pasado en la vida y es encontrar un mentor tan maravilloso como usted, Santi. Entonces, he tomado la decisión de ser independiente y acá estoy, acá voy como independiente y a contarles mi historia, acá estamos. Ay, chévere, chévere. Va a ser muy bacano este espacio porque tu caso es muy, muy especial e inspirador y quisiera que arrancáramos por ahí. Cuéntanos qué resultados tienes, en qué propiedad invertiste y luego arrancamos con la historia para saber cómo lo lograste. Bueno, Santi, invertí en un apartamento ubicado en Santa Rosa de Cabal, un municipio muy turístico de Risaralda. Y lo tengo, lo estamos trabajando en Airbnb. Entonces ese es mi resultado y ese es mi niño consentido en este momento al que les estoy metiendo pues como todo el aprendizaje y todo lo que puedo con todo el cariño. No, muy chévere. Pero eso suena muy lindo en un lugar turístico, mejor dicho, todo fue color de rosas, ¿fue el proceso fácil? ¿O No, cómo fue ese proceso? ¿Qué tipo de propiedad fue? ¿Cómo lo lograste? bueno, Santi, la verdad fue un proceso un poco complejo porque en realidad yo lo que estaba buscando en mi momento, hace 5 años atrás, era una casa porque pues yo tengo unos hijos, la familia se crece, los nietos, entonces yo estaba buscando una casa. Pero como siempre hacemos, nosotros buscamos, pero no hacemos los números, no hacemos cuentas, no revisamos nuestro presupuesto para que lo que nos alcanza. Entonces, en ese momento, mis finanzas no estaban tan sanas y pues no me daba mi cierre financiero para conseguir una casa sin subsidios, sin nada, o sea, con préstamo, entonces no me daba en ese momento. Cuando yo ya empiezo a revisar y a hacer estudios de mercado y a cambiar mi mentalidad y a hacer cosas diferentes, ya veo que mis posibilidades más cercanas es un apartamento nuevo en el cual tengo que empezar a hacer otro tipo de ejercicio y para poder conseguirlo, porque la casa no iba a ser tan viable en ese momento. Muchas personas piensan que no, entonces si no se da lo de la casa, entonces no es porque es imposible, porque es que ¿qué me voy a meter en un apartamento de 30, 40 metros cuadrados, que esa cajita de fósforos, eso tan feo, ¿por qué? No, es que si yo no tengo la casa de 300 metros cuadrados, entonces no compro nada. ¿Tú cómo hiciste Así para es. cambiar ese chip y cambiar esa meta que tenías de una casa por un apartamento? Pues Santi, porque día tras día mi dinero se estaba desvalorizando mis ahorros, porque lo primero que yo comencé fue a hacer el ahorro. Yo dije, bueno, voy a empezar muy juiciosa a hacer un ahorro, empecé a hacer unos bolsillos, inmovilizarse, Santi, bueno, como todo, aquí algunas cositas que más adelante les voy a contar. Y cuando yo ya digo, no, es que no me va a dar, o sea, me voy a quedar esperando
todo el tiempo buscar una casa si en este momento mi cierre financiero no me va a dar, los números no me van a dar. Entonces, no, yo busco el apartamento, cambio ese chip, digo, no, busco un apartamento, reviso en qué condiciones puedo, o sea, que me dé con subsidios, que tenga como otra ayuda y pueda hacer ese cierre financiero efectivo para poder lograr ese objetivo. A veces nos proponemos unos objetivos muy altos, pero no abonamos el terreno y no organizamos nuestras finanzas, no cambiamos de mentalidad, entonces vamos a seguir ahí pensando siempre, pensando siempre, pensando siempre y nunca actuando. Entonces, lo hice, de pronto en ese momento me hubiera gustado conocerlos antes, conocerte a ti, Santi, porque cometí bastantes errores, pero en ese momento, dentro del desespero que ya llevaba 5 años, ya mi subsidio había sido otorgado y yo nada de casa, nada de apartamento, nada, entonces tenía que tomar acción en ese momento y cometí algunos errores, pero lo hice, o sea, invertí, de una vez vi el apartamento. Fue un apartamento que encontré con muy buen, o sea, con acabados, que no tenía que inyectarle más dinero del que yo tenía más o menos presupuestado y que dentro de mi cierre financiero era viable para mí en ese momento. Entonces, no, lo vi en Santa Rosa, no lo vi aquí en Manizales, fue un poco complejo. Lo vi en una constructora allá, entonces no, de una, no lo pensé dos veces y dije, listo, está para una entrega pronto, que es lo que uno busca, entrega pronto, no alcancé lista cero, pero estaba para una entrega pronto, entonces no, ingresé y pagué esa cuota pues inicial de primero. O sea que tú tienes un apartamento que fue tu primera propiedad, la adquiriste con subsidio y la estás rentando por Airbnb. Sí, señor, Oh, así o sea es. que o sea, sí es posible y no es que, no, es que si yo lo tengo con subsidio, eso me toca vivir ahí por 5, por 10 años, eso es imposible, eso con subsidio solo para vivir, no se puede hacer un negocio como esto. Basado en tu experiencia, ¿tú qué le puedes decir a una persona que piensa así? De Santi, inicialmente yo pensaba así antes. Yo decía, no, mire, me tengo que ir para un apartamento tan pequeño, no voy a poder estar con mi familia, voy a tener este tipo de restricciones. Pero como las normas cambian, todo cambia. Entonces, cuando llegan los cambios de que ya no tenemos que ostentar la vivienda, o sea, no tenemos que vivir en ella, la podemos vender, la podemos rentar. Yo digo, bueno, o sea, esto es algo que me va a ayudar a mí, no voy a estar radicada en ese municipio, pero la misma vivienda se puede estar pagando ya sola, porque pues nosotros somos varias personas y en un apartamento, el apartamento que adquirí es de 2 habitaciones, pues, y son 52 metros cuadrados, no voy a poder vivir en ese momento, ¿cierto? Pero la puedo sacar ese provecho que yo necesito de rentarla, bien sea en renta corta o rentas pues tradicionales, pero yo me fui más por la renta corta porque es lo que en este momento y más en ese municipio está dando una alta rentabilidad. Y aparte de eso me está ganando valorización el apartamento, él se está pagando solito, se está pagando su cuota del banco, se está pagando sus servicios, su administración y estoy tranquila porque siento que no se me va a deteriorar tanto como tener unas personas en renta tradicional y también lo voy a tener a mi disposición, que cuando quiera ir a darme mi paseíto, bueno, como cosas que uno a veces desea hacer y lo tengo al alcance porque es mío y lo puedo hacer en ciertas temporadas del año. Entonces, lo vi por ese lado y es de la forma en que en este momento lo estoy trabajando. Ori, tú rompes los esquemas de cualquier persona que va a invertir en su primera propiedad porque con lo que te escucho es, uno, aplicas a tu primera propiedad con subsidios. Dos, en un lugar demasiado turístico y demasiado lindo en Risaralda. Es Y tres, hermoso. lo tienes en renta corta. O sea, rompes total los esquemas porque no, las personas dicen, no, mi primera propiedad es para vivir y con subsidios pues me toca. Y aquí tú ya estás hablando de negocios, rentabilidades, cuánto me produce el inmueble, cuánto se está pagando solo, mejor dicho, tú ya hiciste todo el Ay, ejercicio como toda ¿de una quién aprendí? inversionista
Y es tu primera propiedad, ¿verdad? Sí, es mi primera propiedad, Santi, pero mire algo tan curioso. Les conté que llevaba mucho tiempo como buscando casi no, y no, o sea, mirando de una forma diferente y casi pierdo el subsidio. ¿Por qué? Porque dentro de estas cabecitas, no solo la mía, sino que yo sé que hay muchas personas que pueden estar en la misma situación y uno se pone es a la carrera, venga, ¿qué hago? Venga, ¿qué cojo? Venga, que si me sirve, que una casa, que un apartamento, que no. Y en esa búsqueda de tantos años el subsidio se me iba a vencer. Fue cuando ya yo voy, consigo esta constructora, pago y la constructora se me atrasa en la entrega. Entonces me tocó pedir prórroga. Entonces, yo digo que a veces uno tiene que dejar de estar pensando tanto y más actuando, colocando realmente y enfocándose en lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. La planeación es supremamente importante. Yo desde un comienzo no planeé lo que quería hacer y me puse a la loca, aunque no, yo digo que aprendí porque por eso me apasionan hoy en día los bienes raíces y los encontré a ustedes como mentores en esa búsqueda, he aprendido mucho, pero casi pierdo ese subsidio. Mejor dicho, a mí me entregan el apartamento hace un año y el subsidio se me vencía el mes siguiente, en septiembre, finalizando, sí, como comenzando octubre, se me iba a vencer, o sea, fueron los tiempos precisos. Entonces, por estar pensando en que era una casa y no un apartamento, en tener ese chip de que no puedo hacer otra cosa, no puedo invertir en otra cosa que me dé rentabilidad, mire que el cambio fue maravilloso y es algo que hoy en día digo, es mío, me está dando rentabilidad, me va a dar a futuro otro tipo de rentabilidad para seguir haciendo inversiones inmobiliarias, que es en lo que estoy enfocada en este momento. Ori, tú dices algo importante y lo has repetido varias veces y es la palabra rentabilidad. Y yo quiero saber a ciencia cierta cuánto fue que invertiste y cuánto te está produciendo el inmueble, porque sé que tuviste subsidio, tienes un crédito, pero el inmueble se está pagando solo. Quiero que rompamos cualquier mito y cualquier esquema, es que se necesitan 60, 100, 200 millones en en el bolsillo para tener una propiedad. Quisiera saber aproximadamente cuánto diste de cuota inicial, cuánto accediste a subsidios, cuánto a crédito y el valor de la propiedad. Mire, Santi, yo el apartamento lo separé con 3 millones de pesos y eso lo venía ahorrando en mis bolsillos. O sea, dejé de hacer bastantes cosas que hacemos y malgastamos por ahí el dinero y empecé a ahorrar y empecé a hacer esos bolsillitos y esos fueron los primeros 3 millones que ingresé. Aparte de eso, pues yo venía también muy juiciosa con un dinero que tenía hace mucho tiempo guardado, eran 50 millones de pesos que venía trabajando en CDTs, entonces era prácticamente mi cuota inicial, que ese más adelantico les cuento uno de los errores que uno a veces comete. Bueno, en subsidios fueron caja de compensación y mi casa ya, tasa fresh, que también tengo. El valor del apartamento fueron 129 millones de pesos. Todo en obra blanca, o sea, totalmente construido. Lo único que ingresamos fue hacerle baños, el baño, cocina, puertas y ya, porque me entregaron las llaves y ya el apartamento, si lo quería habitar, ya lo podía habitar. Y el préstamo que realicé fue de 20 millones de pesos. No, buenísimo. O sea que ahí también Ah, y rompemos otro cesantías, mito. perdón, Santi, y cesantías que tenía ahorradas de 25 millones de pesos. No, buenísimo, porque ahí rompemos otro mito y es que no se consigue ningún apartamento bis en obra blanca. Tú lo encontraste en obra blanca. ¿Cómo llegaste a ese inmueble? ¿Cómo llegaste a encontrarlo para hacer los cálculos y saber cómo hiciste ese estudio de mercado? Ay, Santi, en todo lo que ustedes nos han enseñado en estudio de mercado. Buscar, buscar y buscar. Busqué por todos lados. Me volví famosa buscando revistas, buscando en internet. Me escribía a todas las ofertas que habían, a todas las inmobiliarias, a todos en los centros comerciales que hacían los eventos de vivienda, ferias de vivienda en Manizales y en Pereira.
por todo lado, siempre buscábamos, 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 pero no nos daba el cierre financiero si era un apartamento en obra gris, porque más o menos un estimado de remodelar, o sea, de acabarle como de ingresar la obra blanca eran entre 40, 45 millones de pesos, pues así como lo estaba buscando, de 2 o 3 habitaciones. Y en tanta búsqueda, yo dije, no, pues voy a buscar en Santa Rosa, Dos Quebradas y Pereira, y me salió ese en Santa Rosa. Si en su momento, hace 5 años atrás, hubiera tenido esa mentalidad de que no puedo invertir en un apartamento, tal vez hubiera encontrado, porque ya hoy en día las constructoras de ese sector ya no están entregando en obra blanca, ya son muy poquitas las que están entregando en obra blanca. O sea que eso fue una ganga como de los residuales que quedaron después de pandemia, porque después de pandemia, con la subida del hierro, bueno, con todo lo que pasó y lo que ha pasado en el gremio de la construcción, algunas ya no están entregando en obra blanca. Pero igual, si uno quisiera seguir haciendo estudio de mercado y buscando, en su momento de pronto volverán a salir, pero pues fui muy privilegiada con ese apartamento. No, y es que es muy interesante porque te salió en 120, 9 millones, digamos, redondeemos 130. Tú 130. tenías unos ahorros. ¿Cuánto tiempo demoraste en conseguir ese ahorro del CDT? ¿Eso fue de un día para otro? ¿No es que Oriana, eso es lo No. que gana mensual? ¿Eso fue fácil para Oriana? ¿Cómo fue conseguir ese ahorro de esos 50 millones? ¿Cuánto tiempo duraste como para ahorrarlo? ¿Y cómo fue el proceso de invertirlo en el apartamento? Pues Santi, y bastante tiempo, porque pues a veces los papás siempre le dicen a uno, ahorre para una casa, ahorre para una casa. Siempre los papás le inculcan a uno que uno debe de tener su vivienda donde meter su cabecita, como dice mi mamá. Entonces, no, yo hace muchos años comencé pues como a hacer los ahorros. No tenía pues como lo habitual de hacer los bolsillos. Ya después fue que una amiga me dijo, mira, funcionan los bolsillos así, y empecé a hacer un ahorro más grandecito, pero me abstuve de muchas cosas, abstenerme de hacer lo que habitualmente hacía, en gastarme dinero que no debía gastarme para poderme enfocar en esa proyección que quería. No ganaba más de menos de 2 salarios mínimos en ese entonces empecé como a sacar una parte, una muy buena parte, porque igual estábamos viviendo en su momento en la casa de mis padres, entonces eso me ayudaba para poder ahorrar. Y aparte de eso, ya después cuando me vengo para acá, para Manizales, tengo otras oportunidades, monto un emprendimiento y empiezo como a ahorrar, a ahorrar, pero no lo que me da este emprendimiento, lo voy guardando, lo voy guardando, lo voy guardando. Entonces, son muchas cosas. A veces nos ponemos nosotros mismos obstáculos que no deberían de ser. Y si nos enfocamos y queremos cumplir a una meta, pues tenemos que amarrarnos un poquito para poder cumplirlo. Entonces, de esa fue la forma, ahorrando en mi emprendimiento que me generaba otros ingresos adicionales aparte del trabajo que tenía en su momento, más los ahorros que tenía pues del trabajo que pues sacaba mis gastos personales, pero seguía ahorrando. Cuando no ahorramos, pues no vemos esta meta tan cerca, pero hay que echarle a ese marranito, echarle a ese marranito. Y movía pues como el CDT de una forma, de la otra, invertía en esto para que me diera como las rentabilidades. Y eso me ayudó mucho. Bueno, Ori, qué chévere esa parte porque muchas personas de repente ganan un buen salario, pero pasa que no se administra muy bien y terminan gastando lo mismo que ganan. Y ahí es donde se empieza a dificultar el proceso de invertir en una propiedad, de invertir en nuestros sueños. Invertir en nuestros sueños solo depende de una organización financiera y Tal no es cual. más. Ujú. Entonces, aquí es donde tú vienes haciendo un trabajo ya no de días, de meses, de incluso años, de disciplina y de dejar de lado ciertas cositas. Quiero que hablemos de eso. Y es, ¿qué tuviste que dejar de lado para lograr tu meta financiera y lograr esa inversión en tu propiedad? Santi, mire, me encantan los viajes, me encanta salir, me encantaba hacer muchas cosas,
que a veces cuesta, ¿cierto? Entonces, uno a veces cuando quiere conseguir un sueño, quiere conseguir ciertas cosas, hay que empezarnos a planear financieramente. Dejé de hacer un par de cosas que me generaban un gasto adicional un poco grandecito, entonces yo dije, no, no voy a, por ejemplo, no, este año no voy a hacer un paseo familiar, que por lo regular trataba de hacerlo cada año, entonces, pero mi familia sabía en qué estaba y qué estaba haciendo, que no es que pronto uno no quiera, sino porque realmente estoy trabajando por mis sueños, por algo que yo quiero lograr. Entonces empecé como a hacer ese tipo de cosas, ajustes en no me voy a comprar las chucherías que me encantan comprarme, entonces, mejor dicho, me iba para un centro comercial, mirar y ya lo que realmente necesito, no lo que no necesito y compro y compro y compro. Entonces, a las mujeres nos pasa mucho eso, que compramos y compramos y venga, pero ¿para qué? Lleva ese bolso ahí colgado un resto de tiempo y si no le tengo los zapatos, pues no me los pongo y es una plática que se perdió ahí. Entonces no empecé como a pensar de otra forma y decir, necesito empezar a invertir, necesito empezar eh, a que algo me genere una rentabilidad y no puedo seguir malgastando la plata, entonces no, voy a empezar a ahorrar. Entonces movía el dinero de esa forma ahorrando en cuentas, en CDTs, en varias cositas para poder obtener esa rentabilidad. Y al lograr todo eso, al tener clara tu meta y decir, venga, sé que tengo que dejar cosas de lado, eso no sucedió de pronto de un día para otro. Eso fue un proceso de transformación y lo acabas de decir muy valioso y es un cambio de mentalidad. ¿En qué momento de tu vida haces ese cambio de chip? ¿En qué momento dices, no más, me voy a centrar en mi meta hasta que la cumpla? ¿Qué tuvo que pasar para hacer ese clic y ese cambio de mentalidad? Bueno, Santi, antes de la compra de conseguir y dar la cuota inicial, lo que me cimbró, o sea, el paso que dije yo hasta acá es que yo veía que mi plata se estaba desvalorizando cada vez más en el banco. Yo decía, pues, pucha, hoy esta plata me alcanza, no me alcanza para lo que quiero, pues mucho menos me va a alcanzar más adelante, o sea, se estaba desvalorizando de una forma impresionante. Ese fue uno como de los chips que yo dije, no tengo que invertir y nos vamos para el apartamento. Y ya después acabé de como de organizar mis ideas y de cambiar esta mentalidad y de tener la confianza que hoy en día tengo porque conocí a unas personas muy importantes. Hice un programa que se llama Comprar Vivienda si es posible, que yo creo que sí, sin el conocimiento, o sea, con el conocimiento que yo adquirí en ese programa, fue que logré llevar a cabo el resto de la compra del apartamento. Porque todavía seguía, venía muy juiciosa ahorrando, venía muy juiciosa haciendo cosas, que los CDTs, que moviendo, que por aquí, pero todavía seguía mi mentalidad muy bajita, que yo decía, venga, no me puedo dar de pronto estos gustos, o no puedo comprar esto, o no puedo comprar esta acción, o no. Ya empecé a cambiar mi mentalidad de que yo soy merecedora de muchas cosas maravillosas y una de esas era el apartamento, una era una cosa que soñaba, algo que soñaba para mis hijos, para mi familia, y tener una tranquilidad, un poco más de tranquilidad y no tener una plata quieta, sino que poderla invertir. Entonces, cuando yo hago este cambio y empiezo a ver que sí se puede, que yo soy una persona normal como cualquiera, que puede estar logrando sueños, cumpliendo sueños, comprando mi primer apartamento porque es el primero de muchos que quiero comprar. Ya mire, es que la sola forma en que yo ya pienso que yo puedo lograrlo y lo conseguí, Santi. Antes decía, si no era una casa, no, entonces cuando me hubiera podido, la casa de mis sueños era una casa de 320, 350, 400 millones donde pudiera estar mi familia. Hoy tengo un apartamento de 300, de 130 millones de pesos que me va a dar una rentabilidad que donde está situado muy seguramente más adelante la valorización va a ser más grande y ese me va a apalancar las otras propiedades que quiero conseguir. Entonces,
yo creo que ese cambio de chip fue un antes del apartamento y un después cuando con unos mentores logro seguir aprendiendo y seguir conociendo este hermoso camino de lograr conseguir una vivienda, de lograr comprar mi primer apartamento. Entonces, eso es maravilloso. Ori, algo importante que acabas de decir es que empezaste con algo. Si bien tú en tu cabeza todavía tienes esa meta de lograr vivir con tu familia, la casa y demás, ya diste un paso gigante y es dar esa primera propiedad que para muchos es la más difícil. La primera propiedad es ese paso donde yo tengo una frase que es la primera propiedad te da confianza. La segunda te da certeza, es decir, venga, si lo pude hacer una vez, me empoderé, pero ya una segunda, oiga, si estoy haciendo las cosas bien. Y la tercera propiedad en adelante ya es la fórmula, o sea, es copiar y pegar. En la primera pudo haber sido un poquito de suerte, un poquito de ayuda de subsidio, un poquito de todo un poquito. Pero si ya lo vuelves a hacer otra vez, ya es, oiga, aquí está la certeza de que sí lo puedo lograr y de ahí para adelante, tercera, cuarta, quinta propiedad, hasta llegar a esa casa de nuestros sueños, ya es una fórmula de copiar y pegar. Ya si lo hice bien una, dos, tres veces, ya lo puedo hacer bien siempre, ¿verdad? Así es, Santi. Y lo que usted dice es muy importante, porque uno de los errores aprende mucho. Les contaba que tenía mi ahorro. Yo di los 3 millones de pesos a la constructora y se suponía que a los 6 meses me entregaban el apartamento. Yo muy juiciosa, a los 6 meses les deposité los 50 millones de pesos. Cuando yo ya tuve la mentoría con ustedes, me dicen, no, no entrega el dinero así como así, lo ponía a rentar para que esos nos cubran otros gastos. Y oh, sorpresa, que fue cuando la constructora se me demoró un año más para entregarme el apartamento. O sea, hubiera sido un año en el que yo hubiera podido rentar ese, o sea, en CDTs o moverlo de un lado para otro y me hubiera dado otro tipo de rentabilidad. Pero estuvo quieto en la constructora un año. Entonces, eso es uno de los errores que no volvería a cometer y ya sé que para mi segunda vivienda no lo voy a hacer. Prefiero ir pagando las cuotas o como organice con la constructora y me voy apalancando de intereses, me voy apalancando de una cosa y la otra para poder irme ayudando en escrituración o bueno, en los documentos o lo que tengamos que hacer para el apartamento. Entonces son errores que cometemos, que a veces Si creemos que pudiéramos, hago ahí una pausa, porque si pudiéramos resumirlo, no, no resumirlo, sino agruparlo en los tres errores que hiciste, o qué tres errores te gustaría haber evitado al invertir en esa primera propiedad, ya me compartes el primero, de no haber dado todo el dinero porque se te demoró un montón. ¿Cuáles serían esos otros dos errores que evitarías por completo o que le dirías a alguien, venga, no vaya a cometer esto porque yo ya lo hice y no está bien? ¿Qué otros dos errores agregaríamos ahí? hay un excelente estudio de mercado, un excelente estudio de mercado porque a veces no estudiamos bien la zona, sin desmeritar pues, la zona donde estoy porque es maravillosa, pero me hubiera gustado en ese momento haber tenido las bases necesarias para hacer un excelente estudio de mercado, haber buscado en un plan de ordenamiento territorial qué a futuro puede haber, qué rentabilidad puedo buscar de ese apartamento más adelante según la valorización de la zona. Yo esa la escogí por azar y me fue bien, sí, pero no a todos les va bien, ¿cierto? Uno no sabe. Pero el saber hacer un buen estudio de mercado, estudio de la zona, qué puede pasar en algunos años por acá, cómo se me puede valorizar este apartamento, es súper, tanto para el negocio que estoy haciendo en este momento, que es Airbnb, o así sea para renta tradicional, porque las personas necesitan accesibilidad a transporte, a universidades, a colegios. Entonces, por ese lado, corrí con mucha suerte, pero hoy en día trato al máximo de hacer un estudio de mercado súper chévere para poder estar muy segura de dónde voy a adquirir. Ese ¿Y sería cuál el sería ese segundo. tercero? Y ese tercero, Santi, yo creo que la planeación ahí es importante.
¿Por qué? Porque a veces no planeamos los tiempos. Cuando no tenemos certeza de los tiempos, se nos dilatan muchas cosas. Entonces, en su momento, con ese retraso de la constructora, de aquí a que hice los arreglos locativos, fueron pequeños, pero siempre se me fue un tiempo y ponerlo a rentar, entonces siempre hay un tiempo como muerto ahí, como quieto. Entonces es tener muy buena planificación. Bueno, me lo entregan en tal fecha, tener como la gabelita de 1 o 2 meses, que uno pueda ir como sacando sus tiempos para remodelación o para organizarlo, porque a veces todo lo queremos para allá y en ese momento no conté con los tiempos necesarios y se me dilató muchísimo el retorno pues de lo que había invertido. Oye, tremendo. Voy a hacer un resumen de esos tres errores que debemos evitar. Y el primero, no cometamos el error de entregar el dinero completo a la constructora, porque el dinero es muy valioso y es un dinero de nosotros. Entonces, entre más tiempo lo tengamos nosotros, va a ser mucho mejor. El segundo error es que a veces no hacemos un buen estudio de mercado. Y eso nos lleva a invertir en proyectos no tan chéveres. En tu caso corriste con muy buena suerte, pero no siempre sucede así. Así es. Y es un negocio, los bienes raíces es un negocio de números, de ubicación y de rentabilidades. O sea, no hay más que hacer. Buscar bien para tener una buena ubicación y tener buenas rentabilidades. Y el tercer error que debemos evitar es tomar las cosas a la ligera y no planearlo. Entonces, si nosotros planeamos, podemos mirar los imprevistos, estrategias de salida y todo lo que en esa propiedad pueda ocurrir para prevenir un poquito más el camino, ¿verdad? Así es. Lo resumiste como es, así es. Ori, qué chévere esta historia. Quisiera que nos mencionaras un poquito tu experiencia en Airbnb. ¿Ya antes habías hecho Airbnb? ¿Esta es tu primera vez? ¿Cómo te está yendo? Cuéntanos un poquito de eso. No, Santi, yo no lo había hecho nunca. O sea, cuando estuve en las mentorías con Mabel y con ustedes, Santi, ustedes nos dieron una clase maravillosa que es de revisar qué otros ingresos adicionales podemos tener, ¿cierto? Cuando tocamos ese tema de Airbnb, me llamó mucho la atención y en ese momento todavía a mí no me habían entregado el apartamento, pero debido pues como a las situaciones de salud o bueno, varias situaciones que se dieron, pues pensamos, no nos podemos ir a vivir allá definitivamente, no es el espacio adecuado pues para todos, entonces vamos a rentar. Lo rentamos. eh, el Airbnb para mí ha sido maravilloso. Las rentas cortas tienen muchas ventajas. ¿Por qué? Porque yo puedo seguir en el apartamento. Cuando quiera ir, lo puedo ir a utilizar, se lo rento a otras personas y a mí me encanta el servicio a los demás. Me fascina el servicio a los demás. Yo creo que las personas que me conocen saben que a mí me encanta el servicio, entonces en este momento yo misma soy la que estoy haciendo toda la administración, recibo mis huéspedes, los despido, estoy muy pendiente de que todo quede supremamente impecable. Por ahora lo estamos haciendo nosotros, pero es algo que me llama la atención, es por eso, por la experiencia que uno brinda, por la rentabilidad que da, porque si yo lo tuviera rentando tradicionalmente, el apartamento en una renta tradicional estaría en 650.000 pesos y se le está sacando 1.200.000, 1.300.000, temporada medio baja 900. Entonces, él mismo se está pagando prácticamente y estoy empezando, llevo 2 meses y medio, Santi, tengo unas super calificaciones, entonces me gusta y voy encarriladita por ese lado y sé que no va a ser el primero. Santa Rosa va a empezar a conocer a Oriana Rodríguez. Uy, esa sí estuvo buena esa declaración, Ori. Así va a ser declarado y mejor dicho, que se cumpla lo más pronto posible. Qué gran historia, te felicito por todo lo que has logrado. Conozco tu proceso y me siento muy orgulloso de lo que estás haciendo. Gracias también por confiar en nosotros. Y para ir finalizando, me gustaría hacerte una pregunta muy importante. Y es, imagina que nos está viendo la persona más importante de tu vida.
y es esa Oriana de repente de hace unos 10 años, una Oriana que de pronto tenía algunos miedos, de repente algunas inseguridades, que no sabía o no tenía certeza que iba a lograr tener una propiedad que le esté produciendo y que le esté enseñando tantas cosas. ¿Tú qué le dirías a esa Oriana? ¿Qué le aconsejarías? Ay, que deje los miedos, que deje los miedos, que persevere, que se ponga metas, metas claras, porque todo se puede, todo se puede, todo está acá, pero de acá lo podemos sacar a la realidad. Entonces, soltar los miedos, a veces los miedos nos abruman, entonces no. A esa Oriana de 10 años atrás, que suelte esos miedos, que es una berraca y que puede conseguir no solo una vivienda, un Airbnb, sino muchas, 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 muchas cosas más, porque todo se puede. Todo se puede. Ori, qué bonita historia. Aprendí un montón, me inspiras mucho. Eres una mujer berraca, empoderada, tienes un calor humano maravilloso. Me siento muy orgulloso de lo que estás haciendo. Para finalizar, ¿qué consejo te gustaría dar? ¿Con qué frase te gustaría cerrar para terminar con tu historia? No, primero, Santi, agradecerte porque yo creo que con lo que me despido es que gracias a personas como ustedes, a su equipo y a Casos de Casas, podemos darnos cuenta de que todo es posible, que sí lo podemos lograr, que si yo lo logré, un auxiliar administrativo en ese momento, hoy en día una independiente, lo podemos lograr, se puede lograr, porque conocemos casos y vemos personas como ustedes que nos inspiran y que si ustedes lo lograron, lo están logrando, nosotros también lo podemos hacer. Tan bonita. Todos lo podemos lograr con la información correcta. Así que, Ori, muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Y a ti, muchas gracias por vernos hasta el final. Creo que es una de las mejores historias que hemos escuchado. Cómo invertir en Airbnb, cómo lograrlo con subsidios, siendo la primera propiedad, sí es posible. Así que te invito a que escuches este podcast hasta el final, que lo repases, que lo compartas y si nos estás viendo a través de YouTube, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te sigan recomendando más contenido similar a este. O si nos estás viendo o escuchando a través de Spotify, califícanos con 5 estrellitas para que la plataforma nos difunda por todo el mundo y lleguemos a través de estas plataformas a todo el mundo para inspirar a las personas. Así que muchísimas gracias por estar hasta el final y nos vemos en otro caso de casas. Chao, porque invertir en propiedades sí es Sí es posible. posible.